Ya, nuestro taller número 12 trata los conceptos de concavidad, asíntota y regla de L'Hopital. ¿Ya? Se dio cuenta, ahora que estudió L'Hopital, que tiene una forma muy fácil de calcular límites que antes eran muy difíciles, ¿ya? O si no, imposibles de calcular, vía solamente la definición o álgebra de límites. Entonces, claro, la derivada vuelve a ser una herramienta ahora, además de analizar gráficas, analizar funciones, ahora para calcular otras cosas respecto a las funciones. Por ejemplo, límites. ¿Ya? Aquí en el ejercicio, o sea, en el taller 12, tiene dos ejercicios que son sobre análisis de la gráfica de la función. Y otros dos ejercicios que son sobre el cálculo de límite de funciones. ¿Ya? Claramente en los ejercicios 3 y 4 hay que aplicar L'Hopital para poder calcularlo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el análisis de eso. Cuando se pide analizar la gráfica de una función, hay que considerar varios pasos, varios procedimientos, ¿ya? Para tener un análisis completo de la función o de la gráfica de la función. Esos pasos están puestos en la parte de indicaciones a los ejercicios propuestos. Los ejercicios propuestos tienen la misma estructura, ¿ya? Analizar una gráfica de función, calcular un par de límites, ¿ya? Y ahí ver si es aplicable o no la regla o teorema de L'Hopital. Y hay un desafío, ¿ya? Que este es bastante interesante porque dice que está graficada una función, pero en realidad es la gráfica de la derivada de la función, ¿ya? O sea, eso es una función que corresponde a la derivada de otra. Entonces, a partir de ese gráfico, puede obtener la gráfica de la función f o puede obtener la gráfica de la segunda derivada. Si es así, bueno, lo hace y vea cómo se relacionan estas tres funciones y qué condiciones o información adicional necesitaría para graficar, ¿ya? O para establecer esas gráficas. Es un desafío adicional. Sobre ese no hay indicaciones, ¿ya? Porque es de análisis y para que usted entienda las relaciones entre todos estos conceptos que estamos hablando, ¿ya? Sobre las indicaciones les decía, para graficar una función necesitamos primero conocer su dominio, luego calcular los puntos críticos, ¿ya? Donde se anula o donde la derivada no existe, determinar intervalos de crecimiento y los que corresponden ser los signos de la derivada de la función, determinar donde la segunda derivada se anula o no existe, para determinar luego la concavidad, que corresponde a los signos de la función de la segunda derivada, y calcular las asíntotas, verticales, horizontales y oblicuas. ¿De acuerdo? Esa serie de pasos nos va a permitir dar una aproximación a la gráfica. Y va a ser así, va a ser una aproximación a la gráfica. Nos interesa el comportamiento de la gráfica ya en su dominio. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. ¿La asíntota oblicua puede ser igual a la horizontal? Cuando el A es 0, claro. Cuando el A es 0 le queda una asíntota horizontal y el L se transforma en B, o el B se transforma en L, en ese caso. ¿Ya? Acuérdense que habíamos visto una propiedad que le permitía encontrar estos coeficientes A y B de la recta para determinar la asíntota. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí con eso? Ya. Vamos entonces a nuestro ejercicio propuesto. Fíjese, este es nuestro
taller número 12. Y vamos a resolver el ejercicio 1, en donde mi función es x a la cuarta sobre 12 más x al cubo sobre 6 menos 3x cuadrado. Entonces, lo primero es el dominio de la función. El dominio de la función aquí, ¿cuál será? Reales. Todos los reales, perfecto. ¿Qué quiere decir que el dominio sean todos los reales? Que voy a tener gráfica de la función a lo largo de toda la recta real, ¿ya? Si el dominio fuese un conjunto acotado, voy a tener que limitar mi gráfica a ese intervalo, o a ese conjunto. Ya, segundo, ¿qué viene en nuestro análisis? Dice, conocer los puntos críticos, es decir, donde la derivada se anula. Calculo la primera derivada de f. Ayúdame a derivar. Quiero derivar mi función f. Va a ser x cubo tercio, Sí. ¿sí? Más x cuadrado medio menos 6x. menos 6x, perfecto. Ya, y necesito saber dónde esta derivada se anula o no existe. Bueno, aquí sabemos que el dominio de esta primera derivada también es R, ¿cierto? Por lo tanto, no voy a tener puntos críticos en donde que sean puntos de indefinición de la derivada. Lo que me queda es resolver la ecuación f' de x igual a 0. Esto es x, o sea, esta función de aquí igual a 0. Fíjese que los tres términos que quedan tienen como factor común al x, entonces voy a factorizar por x y me queda x cuadrado tercio más x medio menos 6 igual a 0. De aquí, x vale 0 o x cuadrado tercios más x medio menos 6 es igual a 0. Podría trabajar así directamente con esta como ecuación de segundo grado, o podría, por ejemplo, multiplicar por 6 para eliminar estos denominadores que a veces pueden molestar, ¿ya? Vamos a intentarlo, multiplicar por 6, entonces me queda 2x cuadrado más 3x menos 36 igual a 0. Y analizo aquí las soluciones. El discriminante va a ser b cuadrado 9 menos 4 por 2 por menos 36. Y esto me da positivo, ¿cierto? Tiene dos soluciones esta ecuación. Y sería 9, 36 por 4, no sé cuánto es. Vamos a multiplicar. 36 por 4 por 2. 248. 248. O sea, no, 288, perdón. 288, sí. Más 9, 297. ¿Ya? No. Y eso no es. O sea, Así. eso 297. Ahí sí. Sí. Ya. Y esto tendrá alguna raíz entera. Será entonces la raíz. No, da 17 como hay algo. Ya, entonces aquí tengo que x1 va a ser menos 3 más raíz de 297 sobre 4, y el x2 va a ser
menos 3 menos raíz de 297 sobre 4. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Tengo ya mis puntos críticos, entonces llamémosle a este x0, ¿ya? x0, x1 y x2 son los puntos críticos. C, según siguiente parte, dice determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Cómo determino el crecimiento de una función? 3 raíz de 33, dice Jürgen, ¿ya? El 297, ¿sí? Ya, vamos a anotarlo acá. 3 raíz de 33, ¿ya? 3 raíz de 33. A ver si nos sirve de algo luego. Ya, con la tabla de puntos críticos, dice, veamos. Tenemos tenemos que la f' de x se escribe como x por dos factores, ¿cierto? En donde uno de estos factores es x1 y el otro factor es x2. ¿Sí? ¿Ya? No sé cuál con cuál va. ¿Ya? Pero bueno, aquí tenemos una función lineal, ¿cierto? ¿Ya? Y a lo más nos faltará un escalar 2, puede ser, por ese 2. A ver. No nos falta nada. Un escalar k, un tercio. ¿Ya? Porque quiero esa derivada, ¿cierto? Y esa tiene un coeficiente líder igual a un tercio. ¿Ya? Entonces aquí a lo más va un coeficiente k, que no va a incidir en los cambios de signo. Y ese k va a ser positivo. ¿Por qué sé que es positivo? Porque, insisto, esta es la función de la que quiero analizar sus signos. ¿Ya? Entonces, como dicen ahí en el chat, vamos a hacer la tablita de los puntos críticos. ¿Ya? Voy a tener un punto de corte en el 0, otro en x1 y otro en x2. Fíjese que x2, que es este de acá, es negativo, ¿sí? Mientras que x1 es positivo. Entonces, voy a tener el x1 y el x2 así, ¿cierto? Que son los puntos en donde se anulan estos factores. Y luego, antes del x1, voy a tener el menos infinito, y después del x1, o sea, antes del x2, después del x1 voy a tener el más infinito. Y aquí tengo ordenados los... ¿Ya? Dividido en realidad el eje de los reales. Aquí lo que podríamos hacer es pensar que, por ejemplo, este término de aquí es una función g de x y ese término es una función h de x. ¿Ya? Entonces voy a tener
mis funciones x, g de x y h de x que van a cambiar de signo. Entonces, el x se hace 0 en 0 y antes es negativa y luego es positiva. El g se hace 0 en x1. ¿Ya? Y el h se hace 0 en x2. Aquí hay que tener en cuenta que, que este factor k, ¿ya?, podría estar puesto dentro de alguno de los dos coeficientes lineales, el g o el h, ¿ya? Y si es negativo, va a cambiar el signo de alguno de ellos, ¿ya? Si es positivo, podríamos, o sea, en cualquier caso, en realidad, podríamos agregarlo aquí como el factor k, pero este factor k siempre va a ser positivo, ¿ya? Entonces, el signo de la función f' no va a depender de ese coeficiente k. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, las demás g y h son rectas que se anulan en cierto valor y pasan de negativa a positiva. Entonces, aquí antes vamos a tener que la g tiene imagen negativa y luego positiva y la h el mismo comportamiento. ¿Sí? Luego, analizamos los signos de la función f'. F', ¿qué signo tiene entre menos infinito y x2? Tiene signo negativo, ¿cierto? Luego, entre x2 y 0, tiene signo positivo, luego tiene signo negativo y luego tiene signo positivo. El signo de la derivada me da el crecimiento o decrecimiento de la función, ¿ya? Y además me entrega información sobre los puntos críticos. Entonces, fíjese, yo puedo extender esto y pensar aquí en mi función f, y cuando la derivada es negativa, la función decrece, y cuando la derivada es positiva, la función crece. Por lo tanto, observo que en x2 hay un mínimo local, en x0 hay un máximo local, y en x1 vuelve a haber un mínimo local. ¿Ya? Entonces ahí tengo el análisis de las zonas o intervalos de crecimiento de f. Cuando paso al siguiente punto, al d, lo que tengo que hacer es calcular la segunda derivada, ¿ya? F segunda de x. F segunda de x va a ser la derivada de la primera derivada. Entonces tengo que derivar esta expresión de acá. X cubo tercio más x cuadrado medio menos 6x. ¿Ya? Entonces va a ser x cubo tercios, x cuadrado medio, 6x derivado, y la segunda era más. Así. Ya, y esto es x cubo tercio derivado es x cuadrado, ¿cierto? La siguiente va a ser x y la otra va a ser menos 6. Entonces, necesito determinar dónde esa segunda derivada se anula, ¿ya? Resolver la ecuación f segunda igual a 0. Ya, esta f segunda igual a 0 corresponde a la ecuación x cuadrado más x menos 6 igual a 0. Y esta es más fácil de factorizar, ¿cierto? Es x más 3 por x menos 2. A ver. En el chat dicen, profe, si no hay cambio de signo, se refiere a la primera derivada,
Dice, ¿quiere decir que es un punto de inflexión? No necesariamente. El cambio de signo de la primera derivada está asociado al crecimiento o decrecimiento, ¿ya? El cambio de signo de la segunda derivada está asociado a los puntos de inflexión. Otra pregunta dice sobre notación. Cuando decimos que una función es creciente en un intervalo, ¿es lo mismo que la función sea creciente cuando x pertenece a ese intervalo? Sí, aunque la segunda parte no sé, me parece un poquito más confusa, ¿ya? Yo, a ver, si me dicen f es una función creciente cuando x pertenece a ese intervalo, se me imagina a mí que es creciente solo ahí y que no es creciente en otro intervalo, ¿ya? Cuando me dicen que una función es creciente en un intervalo, me restringe el tiro a no pensar en otra parte de la función, ¿ya? Pero básicamente dice lo mismo. Yo creo que lo usual es decirlo de la primera forma, ¿ya? F es creciente en tal parte, ¿ya? No cuando X pertenece a. Ya, pues bueno, tenemos entonces dos puntos en donde se anulan la segunda derivada. Entonces, f', o sea, f segunda de x, se anula en x igual a menos 3 y en x igual a 2. ¿Ya? ¿Qué tengo aquí? Estos son puntos de inflexión, ¿sí o no? ¿Cuál es la definición de punto de inflexión? En el lugar donde cambia la concavidad, ¿o no? El lugar donde cambia la concavidad, pero estaba definido como en términos de la segunda derivada, ¿o no? O en términos de solo la concavidad. Solo concavidad tengo escrito. Quizás no escribí nada. Ya, Yo tengo que cambiar de signo. vamos a clases. ¿En qué clase vimos eso? En la clase 14. Concavidad y asíntotas. Inflexión. F segunda cambia de signo, ¿ya? Si F segunda cambia de signo en ese punto, es porque ese es un punto de inflexión, ¿ya? Consecuencia, cambio de concavidad, ¿ya? Entonces, a este tipo de aquí, a este x igual a menos 3 y x igual a 2, todavía no les puedo llamar puntos de inflexión, ¿ya? Sino que son candidatos a puntos de inflexión, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer para saber si son realmente puntos de inflexión? ¿Ya? Ya hice el paso D, que es determinar dónde la derivada se anula. Que esos son los candidatos a puntos de inflexión, ¿ya? Tengo que verificar ahora el comportamiento de esta función, f, ¿ya? ¿Cómo veo la concavidad de f? Tablita de nuevo, ¿ya? ¿Tablita con qué? ¿Con f segunda, con f'? ¿Con cuál?
necesito ver los cambios de signo de f segunda. Entonces mi tablita va a estar configurada por los puntos que anulan a esta segunda derivada. Entonces voy a tener una columna para el -3, otra para el 2, otra para el infinito, y esto aquí el menos infinito, ¿ya? Entonces aquí tengo ordenados mis números reales, y tengo un factor que es x más 3, y otro factor que es x menos 2. Y aquí voy a tener el signo de f segunda, ¿ya? Que es el producto de los otros dos. El primer factor, x más 3, se anula aquí, y es una recta, ¿cierto? Entonces tiene solo ese cambio de signo, y pasa de dar números negativos a dar números positivos. Va. Entonces queda menos, más y más, ¿cierto? Y el x menos 2 se anula acá, y antes me daba números negativos y luego me da números positivos. Eso significa que la segunda derivada entre menos infinito y menos 3 es positiva, entre menos 3 y 2 es negativa, y luego sigue siendo positiva, ¿ya? ¿Qué información me da respecto de mi función f? Me dice que en este intervalo, entre menos infinito y menos 3, es cóncava hacia arriba, entre menos 3 y 2 es cóncava hacia abajo, y luego cóncava hacia arriba. ¿Sí? Y claro, justamente, además de la concavidad, como esta función f segunda es continua, se produce aquí un cambio de signo, y acá también. Por lo tanto, efectivamente, esos dos candidatos a ser puntos de inflexión son puntos de inflexión, ¿ya? De aquí se observa que menos 3 y 2 son, bueno, en realidad menos 3, f de menos 3, ¿cierto? Y 2, f de 2 son puntos de inflexión. ¿Ya? Recuerde que son puntos donde la gráfica de la función cambia de concavidad. Ya, vamos en el paso E. Ahora pasamos a las asíntotas. En las asíntotas determinamos asíntotas verticales, ¿ya? Las verticales, F, las verticales se pueden obtener identificando el dominio de la función, ¿ya? Y viendo si ésta tiene en algún punto un lugar donde se va al infinito. ¿Ya? Como tengo imagen en todos los reales, no tengo asíntotas verticales, ¿ya? Entonces lo dejo simplemente así. Asíntotas verticales no hay, ¿ya? G, asíntotas horizontales. En las asíntotas horizontales, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver el comportamiento de la función al infinito, ¿ya? ¿Cómo se comporta esta función al infinito? Pero, fíjese, cuando dice el límite de f de x, cuando x tiende al infinito, esto tiene que ser un número real, ¿ya? Si me da aquí infinito, es porque tampoco hay asíntotas horizontales, ¿ya? La asíntota horizontal es el comportamiento en el infinito de la función que se acerque o se parezca a una constante, ¿ya? Pregunta en el chat, dice, profe, ¿cómo aseguro que no tenía asíntotas verticales? Porque no hay ningún punto en donde se indefina la función.
donde se vaya al infinito o donde se produzca ese tipo de discontinuidad, que la función tenga un salto así unido al infinito, como el logaritmo de 0, 1 partido por x, ¿ya? Ese tipo de situaciones son las que me presentan asíntotas verticales. ¿Ya? Y como la función era continua y definida en todos los reales, no tengo ese tipo de asíntotas. ¿Ya? No hay puntos en donde la función se me vaya al infinito. Salvo aquí, en este paso G. ¿Por qué? ¿Cuál es el límite de f de x cuando x tiende al infinito? En nuestro caso, la f de x es ese polinomio. X a la cuarta más sobre 12, x cubo sexto menos 3x cuadrado. Es decir, límite aquí más menos, ¿cierto? Cuando x tiende al más menos infinito de x a la cuarta sobre 12 más x cubo sexto menos 3x cuadrado. Y esto es infinito. ¿Ya? Y para que tenga asíntotas horizontales, yo necesito que sea un número real. ¿Ya? Y no lo es. Entonces esto no es un número real. Por lo tanto, no hay asíntotas horizontales. ¿De acuerdo? La H dice ahora, determine si es que tiene asíntotas oblicuas. Veamos. Para las asíntotas oblicuas, Entonces, en ¿sí? caso de que no nos dé infinito, no hay que hacer un trabajo algebraico o simplemente se dice que no hay asíntota horizontal. Cuando no da infinito o cuando sí da infinito. Cuando da infinito, como No, hacer ahí un está. trabajo algebraico. No, nada más. Ah, ya. ¿Ya? Eh, para las asíntotas oblicuas, ¿se acuerda cómo abordábamos esto? Con una proposición que habíamos dejado, ¿cierto?, establecida, que primero calculábamos el límite de f de x sobre x. ¿Ya? Cuando el x tiende al infinito. ¿Ya? Y eso, ¿qué tenía que ocurrir? Claro, nos daba nuestro a de la recta a la que se acerca, la recta ax más b. Esta sería la recta o la función asíntota de mi función f. Ese a nos da la pendiente de la recta. Ya, fíjese aquí qué ocurre con este límite, particularmente con este límite. Ya sabemos que no tiene asíntotas horizontales. En este caso, el límite, cuando x tiende a infinito, bueno, más o menos infinito ya, ¿sí? Vamos a tener el mismo resultado. Sería de x a la cuarta sobre 12 más x cubo sexto menos 3x cuadrado sobre x. Esto me da límite cuando x tiende a más o menos infinito de, empiezo a simplificar, x cubo sobre 12 más x cuadrado sobre 6 menos 3x. Y eso sigue siendo infinito. Bueno, más o menos infinito. Sí, sería infinito sobre infinito si es que lo veo hasta aquí. ¿Ya? Pero como puedo hacer el trabajo algebraico de hacer la división, ¿ya?,
No es necesario hacer el cambio de variable, simplemente reescribo mi expresión nomás. ¿Ya? En este caso no es necesario aplicar L'Hopital. ¿Por qué? Porque algebraicamente yo puedo reescribir esa expresión para calcular el límite. ¿De acuerdo? Esa es una cosa que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Sobre cuando a veces el teorema de L'Hopital nos engaña, ¿ya? O lo que sabemos del teorema de L'Hopital nos engaña y nos dice aplique L'Hopital, pero no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, ¿se puede usar cambio de variable? ¿Qué responde? ¿Para calcular el límite? No es necesario. ¿Ya? No es necesario, ya lo tengo aquí calculado mi límite y me da más o menos infinito. ¿Qué significa esto? Bueno, que el A es más o menos infinito. ¿Puede ser? No, porque el A era la pendiente de esta recta. ¿Ya? Entonces, tampoco voy a tener asíntotas oblicuas. ¿Ya? Entonces, no hay asíntotas oblicuas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que no hayan asíntotas oblicuas ni tampoco horizontales. Bueno, significa que cuando yo dibuje mi función, voy a tener un crecimiento así. ¿Ya? Y no va a haber una recta que se ajuste a mi curva. ¿Ya? Porque esto va a seguir creciendo y la función, o sea, la recta, que podría ser asintótica a la función, no va a tener el mismo comportamiento que la función f. ¿Ya? Akirato dice que es continua. No entiendo el comentario. Ya, ok. Entonces ahora viene la gráfica. ¿Ya? ¿Cómo grafico mi función? Bueno, tengo que recopilar toda esta información. Saber que aquí, fíjese, aquí tengo un punto mínimo, aquí tengo un máximo y aquí tengo un mínimo. ¿Ya? También tengo que saber que mi función decrece y crece en ciertos intervalos y que cambia de concavidad en ciertos puntos. ¿Ya? Entonces, todos esos valores voy a tener que llevarlos a una recta. ¿Cuáles son los valores que me interesan? Bueno, los que anulen a la primera derivada, los que anulen a la segunda derivada. Los que anulen a la primera derivada son el 0, x1 y x2. Y sé que el x2, fíjese, esto de aquí, ¿ya? Tienen ese orden. Vamos a ponerlos por acá. Tengo el 0, tengo aquí el x2 y aquí el x1. Ahora, en esta ubicación, tengo que acomodar los puntos que anulan a mi segunda derivada. ¿La podemos graficar? Sí, la vamos a graficar. No, nos vamos a meter de ahí al GeoGebra y vamos a ver qué es lo que pasa. La gráfica parece un descosedor. No sé qué es un descosedor. Algo para descoser, sí, me imagino, pero... En fin. Ubico el -3 y el 2. Aquí una pregunta. ¿Dónde está el -3 con respecto al 0 y el x2? ¿Y dónde está el 2? ¿Ya? Entonces, para eso necesito saber una aproximación de estos valores de aquí. De S
y ds. ¿Ya? Entonces vamos a calcularlo. Se va a hacer menos 3 dividido por 4. Entonces el x1 me da aproximadamente 3,55. Y el x2 va a ser raíz de 2,97. 3, 4. Este es menos, aproximadamente menos 5,058. Ya, entonces, este es menos 5,058 y este es 3,55. Y entonces el 2 va a estar por acá y el menos 3 va a estar por aquí. ¿Ya? Sé que decrece hasta el x2 y sube hasta el 0. Ya. Decrece hasta x2 y luego sube hasta el 0. Luego baja hasta el x1 y sube nuevamente. ¿Ya? Aquí hay una cosa que no vamos a ver, que es cuál es la altura, ¿sí? Lo que están preguntando. ¿No deberíamos evaluar? Sí, eso es lo que le estoy diciendo. Estoy haciendo una gráfica así, una gráfica aproximada, ¿ya? Esa es la forma que va a tener. ¿Cómo darle esta altura, esa altura y ubicar este punto de aquí? Es evaluando, ¿ya? Entonces, tendría que calcular cuánto es f de x2, tendría que calcular cuánto es f de x1. ¿Ya? Tengo que hacerlo. Lo que estoy haciendo aquí para mostrarle es el bosquejo, cómo quedaría, ¿ya? Y observar que efectivamente aquí se va a producir y acá un cambio de concavidad. Entonces voy a cambiar de color. Tengo algo así, curvo hasta aquí y luego curvo de la otra forma y bajo y luego curvo de la otra forma y subo. ¿Ya? Entonces aquí se me produce un cambio de concavidad. ¿De acuerdo? Sí, debería saber los valores, ¿ya? Para hacer la gráfica más precisa. Vamos al GeoGebra para ver cómo queda. Vamos a poner aquí. GeoGebra. Calculadora. Y vamos a anotar nuestra función. F de x igual a este dispositivo es más. Ya. Tengo x elevado a 4 sobre 12. No. 12 más x elevado a
3 sobre 6 menos 3 menos 3x al cuadrado. Ya, ahí está. Vamos a cerrar esto. Y ahí está mi... Ah, claro. Ya entendí lo que era el descosedor. ¿Cómo se hace la línea de fracción? No, simplemente puse dividido en el... así. ¿Ya? ¿Ya? Simplemente la operación dividido. Y ahí está, pues, ahí está mi función. Que efectivamente tiene un máximo en el 0, tiene un mínimo en... ¿Dónde? Aquí en el... Ah, verdad que era menos 5,05. Los puntos críticos, ¿cierto? En fin. Lo que interesa de acá es que podamos ver que este conjunto de pasos nos permite determinar esta gráfica o la aproximación a la gráfica. ¿Ya? Claro, con más tiempo, porque hay que evaluar números que salieron medio feitos aquí, estos 3 raíz de 33, en la función, y calcular sus potencias cuartas y terceras y cuadradas para ver efectivamente cuál es el valor. ¿Ya? Eso, hasta ahí, ¿alguna duda sobre este procedimiento del análisis de las funciones, de la gráfica de las funciones? Si no tenemos la función, solo tenemos las derivadas, ¿podemos llegar hasta ahí sin evaluar? Ah, qué buena pregunta. Y esa pregunta es tan buena que se la hicimos nosotros en el taller. ¿Ya? Tiene que abordarla usted. La dejamos como desafío. ¿Se puede? Exactamente no. Falta algo, falta alguna información. ¿Ya? ¿Pero qué información? Bueno, tiene que descubrirla. O propóngase así, ¿qué información es la que me faltaría para poder determinar la gráfica o la función teniendo su derivada? ¿De acuerdo? Insisto, ¿alguna pregunta sobre este análisis de las gráficas? Profe, yo no entendí una parte por qué puso un K. Eso me confundió. Sí, esa es buena pregunta. Porque fíjese, tengo aquí esa expresión. Vamos a hacerlo azul. Si yo hubiese escrito simplemente f de f' de x como x factor de x menos x1, x menos x2, ¿ya? Sin este factor k, cuando yo multiplique me va a quedar un x cubo como coeficiente líder de este polinomio. Ahora, ¿por qué eso no estaría bien? Porque mi función f' no es un polinomio mónico, es decir, no es un polinomio que tiene coeficiente líder igual a 1. ¿Ya? Es un tercio. Entonces, cuando yo haga la multiplicación x factor de el g de x que había puesto, el h de x que había puesto, me va a faltar este coeficiente un tercio, ¿sí? O un coeficiente k, dependiendo cómo escriba estos k, estos g y este h, ¿ya? ¿Para qué? Para que el resultado final tenga un coeficiente un tercio aquí. ¿Ya?
¿Se entendió? Gracias, profe. Sí. ¿Sí? Ya. Genial. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a los límites? ¿No? ¿Y la segunda función? La segunda función no la vamos a analizar. Fíjese que nos llevó casi 1 hora analizar la primera, porque le hicimos paso a paso y detallado. La segunda función se hace igual. Las derivadas son más entretenidas también, sí, ¿eh? Porque fíjese que ya, si g de x es x e a la x, g' es, bueno, la derivada de un producto, que sería e a la x más x e a la x. ¿Ya? Tendríamos que resolver g' de x igual a 0. Eso significa e a la x igual a menos x e a la x. ¿Cierto? Entonces estas se simplifican porque estas nunca son 0. Y me queda que x igual a menos 1. ¿Ya? Y la segunda derivada. Bueno, y esto está definido en todas partes. Entonces tengo solo ese como punto crítico. La segunda derivada sería la derivada de a. Tengo una pregunta, mire, por ejemplo, lo que yo hice fue ahí en la primera, factorizar en e a la x y me queda e a la x por 1 más x. Y ya me da que x es igual a menos 1 y me da que e a la x es igual a 0, cosa que nunca pasa, entonces eso se va, lo descarto, ¿no? Claro, claro. E a la x nunca es 0. Ya, entonces si pasa eso, por ejemplo, en cualquier caso, onda una cosa que sea contradictoria, por así decirlo, se elimina nomás y se queda con el que o se indefina o es 0. Ya, a ver, acuérdese que nosotros tuvimos casi un mes hinchando porque se aplicaran bien las propiedades de los números reales. ¿Ya? Y lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, ya en su caso, usted factorizó por e a la x y le queda 1 más x y esto igual a 0. Usted no pasa dividiendo L a la X, ¿cierto? Sino que multiplica por el inverso de E a la X como número real. Y se tiene que preguntar, ¿este número existe o no existe? Perdón. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que E a la X es un número distinto de 0 para todo X. Por lo tanto, este número sí existe. ¿Ya? Entonces, cuando digo, no, lo puedo simplificar así nomás porque sí, bueno, es porque estoy multiplicando por su inverso y este inverso siempre existe. ¿Ya? No es que no se fundamente, de hecho, ese es el fundamento. Estoy multiplicando por su inverso, eso me está haciendo 1. ¿Ya? En este caso, yo hice exactamente lo mismo acá. Cuando yo hice estas rayas, caché, ¿ya? Estaba multiplicando por el inverso de e a la x. ¿Ya? Y como es distinto de 0, el resultado también es distinto de 0. Y solamente me queda que esa expresión es igual a 0. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿O no era lo que me quería preguntar? Quizás me confundí. No era eso, pero ya no importa. Igual, ¿cachai? ¿Qué era entonces? Para no... No, nada, no importa. Si ya entendí, o sea, era como, o sea, como que lo Ah, respondió, pero sin responderlo. era eso. Sí. Ya, Onda, por claro. ejemplo, en caso que no sea eso, el Euler a la X, con cualquiera, Es, en una cosa que no pueda pasar. ya no, es que aquí entonces lo ve como ecuaciones. Pues. Aquí tengo un O, entonces esto se va a unir y esto tiene solución vacía.
Entonces el vacío lo uno a la solución que me quede acá, que sería el menos 1. Y finalmente me queda menos 1 como solución. ¿Ya? Yes. Genial. Ya, y bueno, y luego tiene que calcular la segunda derivada de g, que va a ser derivar esa expresión, y me queda e a la x, que es la misma derivada, más la misma g', po. Es decir, e a la x más e a la x más x e a la x, ¿cierto? Y los ceros de esto, no sé cuál es. Bueno, esta expresión nunca es cero. Entonces me queda 2e a la x más x e a la x, y esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, x tiene que ser igual a menos 2, por las mismas razones anteriores. Y ahí tengo dos valores, uno en donde se cambia la concavidad y otro en donde alcanzo un máximo o un mínimo. ¿De acuerdo? Ya, vamos a los límites, vamos a los límites. Límite de x, logaritmo natural de x. ¿Cuánto es? Cuando el x tiende al 0. Al 0 por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque tengo que preocuparme de que esto esté definido. ¿Qué hago? Fíjese que aquí el teorema de L'Hopital me dice, cuando tenga la forma 0 partido por 0, o infinito partido por infinito, o menos infinito partido por menos infinito, o esas combinaciones, puede derivar arriba, derivar abajo y calcular el límite de las derivadas, ¿ya? No como derivación de un cociente, sino que derivar numerador y derivar el denominador, ¿ya? Acá, esta expresión no tiene esa forma, no tiene la forma ni 0 partido por 0, ni infinito partido por infinito, ni como dicen por ahí, es 0 por infinito. Pero L'Hopital no se dio cuenta de que nosotros podíamos reescribir estas cuestiones de la siguiente forma, como logaritmo natural de x sobre 1 partido por x. ¿Y qué me quedó aquí? Me quedó una expresión arriba que se va al infinito y otra expresión arriba que también se va al infinito cuando el x tiende a 0. Por lo tanto, ahora sí puedo aplicar L'Hopital. ¿Ya? Entonces, vía L'Hopital, lo notamos así, derivo arriba, me queda el límite, todavía no calculo el límite, así que lo mantengo. Y esto, el límite, o sea, el punto donde estoy calculando el límite también lo mantengo. Derivada de logaritmo natural, 1 partido por x. Derivada de 1 partido por x, menos 1 partido por x cuadrado. Ahora lo arreglo algebraicamente, ya no voy a aplicar L'Hopital. ¿Ya? Entonces me queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 partido por x por x cuadrado menos. Y esto me queda, bueno, se me simplifica s con s y me queda 0. Y listo. ¿Se entendió? ¿Magia? Esto es magia negra. Esto es magia, es cierto. De la más oscura que existe. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, si bien es cierto, insisto en esto, no tenía la forma de 0 partido por 0, infinito partido por infinito, pero lo pudimos llevar a la forma infinito partido por infinito, 0 partido por 0. De eso tenemos que preocuparnos. ¿Ya? Ahora, quiero mostrarles un caso que no está ahí en el taller, que es... Dame un segundito. Que es algo que también nos puede engañar. Fíjese, ¿qué ocurre con este límite? Límite cuando x tiende a infinito de raíz de 2 más x cuadrado sobre x. ¿Qué forma tiene?
Infinito partido en infinito, creo. Infinito partido por infinito. Pero positivo el de arriba. Y el de abajo también. ¿Ya? Ahora, ¿eso significa que tenemos que aplicar L'Hopital? La respuesta es no. Lo mismo que pasó antes en uno de los cálculos aquí, en este cálculo, ¿cierto? También teníamos infinito partido por infinito, pero no era necesario aplicar L'Hopital, porque esto lo podemos reescribir entrando el x cuadrado a la raíz y nos queda 2 más x cuadrado sobre x cuadrado, ¿cierto? Y haciendo la simplificación, nos queda simplemente raíz de 2 sobre x cuadrado más 1. Y esto es 1. Sin la necesidad de usar L'Hopital. ¿Ya? Ya, aquí hay dos cosas que podrían confundirnos. Primero, si no tiene la forma que dice el teorema de L'Hopital, tendríamos que llevarlo a la forma que dice L'Hopital para poder aplicarlo. Y se puede. Ahora, si tiene la forma 0 partido por 0, infinito partido por infinito, no significa que necesariamente tengamos que aplicar L'Hopital para calcular el límite. ¿Ya? Esas son las cosas que quiero destacar. Lo demás es como lo natural. Si tiene la forma de L'Hopital, aplico L'Hopital y lo hago. ¿Ya? Ahora, si ve que aplica L'Hopital y no le da, significa que podría estar aplicándose mal o que no es necesario usar L'Hopital para calcularlo. ¿Ya? Veamos qué pasa, y para terminar, con el último. Que usted ya sabe cuánto le da, ¿cierto? Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a x. ¿Cuánto le da eso? Exponencial Esto es o E. E como constante. Perfecto. Ya. Y la pregunta es cómo hacerlo, cómo calcularlo. Teníamos una estrategia para calcularlo, pero ahora vamos a usar L'Hopital y nos va a dar algo más rápido. ¿Ya? Lo que hacemos es definir una función, o la función, esta de acá. ¿Ya? 1 más 1 sobre x elevado a x. Y en esta parte, bueno, la forma que tenemos aquí para este límite es, cuando el x tiende a infinito, es 1 partido por 1 elevado a infinito. ¿Ya? Esta es como una forma alternativa, otra forma que tenemos para identificar la aplicación del L'Hopital. ¿Ya? Cuando tenemos algo así, podríamos usar L'Hopital para calcular el límite. Aquí, en esta línea, entonces, definimos la función y aplicamos el logaritmo natural. ¿Ya? Nos queda logaritmo natural de f igual a x por logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. ¿Ya? Y entonces, esta expresión de acá se parece a la que teníamos en el ejercicio anterior. La vamos a reescribir tal cual. Logaritmo natural de 1 más 1 sobre x sobre 1 sobre x. ¿Ya? Y estoy pensando siempre en que el x se va al infinito. Entonces, ¿qué ocurre si el x se va al infinito en el numerador? Me queda logaritmo de 0, o sea, logaritmo de 1, que es 0, y si se va al infinito en el denominador, también me queda 0, o sea, me queda la forma 0 partido por 0. Luego, calculo el límite, cuando x tiende a infinito, del logaritmo natural de f. Y esto va a ser igual al límite, cuando x tiende a infinito, de el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x sobre 1 sobre x. ¿Ya? Y es este el que calculo vía L'Hopital. ¿Ya? Como el logaritmo natural es una función continua, el límite puede entrar o salir del logaritmo. Entonces, esta expresión de acá la puedo escribir como logaritmo natural de el límite de f de x. Esto es lo que quiero calcular.
¿Cierto? Que es esto de acá. Eso es lo que quiero calcular. Entonces, al resultado que me dé aquí, le aplico la exponencial y me da. O debería dar. Ya, entonces, esto es igual. Vía L'Hopital a el límite, cuando x tiende a infinito, de la derivada de lo de arriba. La derivada del logaritmo natural es 1 partido por el argumento. 1 más 1 partido por x. Por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Que es la derivada de una suma, etc. Y me queda simplemente menos 1 partido por x al cuadrado, que es la derivada de esa cosita nomás, porque el otro es una constante. Sobre la derivada de 1 partido por x, que también es menos 1 sobre x cuadrado. Así. ¿Cierto? Aquí, esa y esa se simplifican. Queda solamente el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 sobre 1 más 1 partido por x. ¿Y esto cuánto es? Cuando el x tiende a infinito. Cuando el x tiende a infinito, esta expresión se va a 0 y me queda 1 partido por 1, que es 1. Ya, ahora sintetizo mi trabajo. Este 1 es igual a el logaritmo natural del límite de f, es decir, el logaritmo natural del límite, cuando x tiende a infinito, de la f de x es igual a 1. Y aquí aplico la función exponencial. Las funciones exponenciales y logaritmos son inversas una de la otra, por lo tanto aquí me va a quedar simplemente límite cuando x tiende a infinito de la f igual a e elevado a 1. O sea, e. Está listo. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido por x elevado a x es igual a e. Maravilloso, ¿no? Ya. Profe, ahora sí, exactamente. Hace un ratito ya tendría que haber terminado, pero espero que haya entendido esto. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta que quiera hacer? Muy bien. Bueno, subiré pronto, antes del próximo taller, el próximo taller, para que llegue con preguntas, ¿ya? Y podamos avanzar un poquito más rápido. Voy a dejar de grabar. A ver, no, hay una pregunta antes. Dice, me perdí en una parte, pero era porque no recordaba la derivada del logaritmo. Ah, ya, ok. Ya, entonces si no hay más preguntas, quedamos hasta aquí. Nos vemos en el próximo taller.